Una vez transcurrido el discurso inaugural del sexenio de Zedillo, y en el que se reconociera desde la presidencia la justicia de las demandas de los indígenas chiapanecos, y se les daba un nombre nuevo a los rebeldes armados, los inconformes. Una de las primeras decisiones políticas de importancia del presidente Zedillo fue asistir a la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón como gobernador constitucional de Chiapas, por el PRI, por supuesto. Este Eduardo Robledo Rincón es padre del actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social y posible competidor al gobierno de Chiapas por Morena. Me refiero a Zoe Robledo Aburto. La elección estatal se había realizado el 21 de agosto de 1994 junto con la federal, y los resultados fueron duramente impugnados. El PRD había ofrecido su candidatura para gobernador sin exigirle pertenecer al partido a Amado Avendaño Figueroa, un reconocido periodista independiente y luchador por los derechos indígenas. Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordemos que se levantó en armas a inicios de ese fatal 1994. Pues este EZLN respaldó sin reservas la candidatura de Amado Avendaño. Por lo que una vez conocidos los resultados electorales, se dio otro elemento aún mayor para el acercamiento político entre el EZLN y el PRD. Y por eso acaso la decisión del presidente Zedillo de asistir a la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón buscaba de alguna manera mostrar fuerza, capacidad política para tomar decisiones y sostenerla. Al menos eso se respiraba ante el nuevo despliegue de seguridad en la capital de Chiapas, con el concurso del Ejército, la Policía Judicial Federal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El día de la toma de posesión del nuevo gobierno, una noticia causaba revuelo. Un alto mando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, que pedía el anonimato, confirmaba las versiones en el sentido de que un grupo de expertos argentinos en contrainsurgencia habían asesorado al gobierno mexicano en la lucha contra el EZLN. Según el diario El Clarín de Argentina, desde marzo de 1994, un grupo de militares y policías mexicanos había volado a Argentina, concretamente a Buenos Aires, para saber más de los métodos de lucha contra la guerrilla argentina de los años 70. El Ministerio de Defensa argentino negó de inmediato su involucramiento oficial, y el día 4 de diciembre la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, por voz del general Hugo Anzorregui, señaló que en México podrían estar actuando integrantes de la llamada mano de obra desocupada, es decir, elementos militares dados de baja de las fuerzas argentinas por violaciones a los derechos humanos. La alarma se desató porque el gobierno mexicano estaba buscando apoyo para fortalecer su posición en el enfrentamiento, apoyándose en la ínfima calidad humana y moral de los mercenarios que, se sugería, había contratado México, que se trataba más de expertos en tortura y desapariciones que en tácticas militares. Ahora bien, la tensión en Chiapas la evidenciaban no tanto las inexistentes acciones del EZLN o del ejército mexicano, ni la guerra de papel, sino los conflictos entre finqueros e indígenas. El 1 de diciembre, Volk von Nopp, dueño de la finca Prusia, cumplió su amenaza de desalojar con el uso de guardias blancas a los invasores de la Unión Campesina Popular Francisco Villa. Al día siguiente, von Nopp, liberado pese a la anunciada intención de consignarlo, encabezó la defensa cuando la Unión Campesina Popular Francisco Villa atacó de nuevo la finca Prusia, con saldo de 1 muerto y 9 heridos. Para el 3 de diciembre, en Motocintla, 3 dirigentes campesinos chiapanecos, miembros del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, eran emboscados y muertos, y los dueños de la finca Lubeca atacaban con 30 hombres bien armados, presuntamente de origen centroamericano, a campesinos que tenían invadido el predio desde hacía 2 años, resultando heridos 2 campesinos y un pistolero.
La versión de los finqueros era que habían ido a recoger la cosecha de café y los habían atacado los invasores. Ante estos y otros acontecimientos violentos constantes entre campesinos indígenas y los ejércitos particulares de los finqueros, ganaderos y pequeños propietarios, reales o simulados, se sumaban a una guerra de palabras duras, de amenazas de los finqueros y de presión política para conseguir que el gobierno diera solución a los conflictos de Chiapas, o los finqueros tomarían la ley en sus manos. Adicionalmente, la delincuencia aprovechaba el río revuelto para realizar secuestros entre los miembros de la élite chiapaneca, con lo cual se aumentaba la sensación de inseguridad generalizada. Y para muestra un botón, a fines de diciembre un ganadero fue brutalmente ejecutado por sus captores al no pagarse el rescate.